Sin nada más que añadir, empecemos con la introducción, doctora. Yo sé que su trayectoria es larga y la voy a dejar a usted misma que se presente porque no me quiero dejar nada. Ok, so vamos a empezar por ahí una pequeña introducción de su background académico y de su actual profesión o posición en Guinea Ecuatorial. La verdad que Isabel, gracias por la entrevista anterior, gracias por esta invitación. Es un placer para mí, no es un esfuerzo. Es verdad que mi agenda siempre va muy apretada. Llegué de viaje ayer, llegaba a España y hoy ya estoy colocada delante del ordenador. Pero me gusta estar con jóvenes, me gusta ayudar, me gusta transmitir lo que llevo dentro y dicen que para ser ancestro hay que dejar todo lo que uno tiene, ¿no? Para que dure en la tierra. Entonces, si lo que uno tiene dentro del saber y lo que uno puede compartir se lo reserva para sí solo, pues esa posibilidad de llegar ancestro jamás se daría, ¿no? Y nada, a mí siempre me gusta presentarme como Margarita Roca de Lobo. Los títulos no son los míos, no me gustan. Me gusta más que la gente me conozcan y sepan quién soy yo desde lo que yo hago, desde lo que soy como persona. Los títulos no hacen persona. Las personas son los que hacen los títulos. Entonces, yo soy Margarita y para los muy allegados soy Maggie y aquí estoy para lo que queráis. Ella ya ha hablado de mí y es suficiente. No me gusta presentarme más que decir aquí estoy. Soy una buena cuidadora, me identifico como cuidadora porque mi primera vocación, mi primera profesión y lo que llevo dentro es ser enfermera. Soy enfermera de vocación, aunque luego la tesis doctoral fue en medicina, aunque toda la vida me haya dedicado al diagnóstico desde el laboratorio de análisis clínico Castro Verde, pero soy cuidadora. Y aquí me tenéis. Excelente, doctora Roca. Tengo una lista de preguntas súper larga, pero voy a intentar ser breve. La primera pregunta que tengo, un poco relacionado con el tema de hoy sobre los retos de la mujer en ciencia, es ese, ¿no? Lleva más de, diría yo, si no son 15, 20 años en la profesión, ya sea de cuidadora o ya sea de nosotros que te conocemos de la clínica Castro Verde. Si nos podría comentar más o menos de su trayectoria. ¿Cuáles han sido los dos principales desafíos que ha tenido que pasar y cómo los ha superado? Desafíos de mi trayectoria. A ver, el desafío más grande ha sido la autosuperación. El decir, yo quiero llegar ahí y para llegar allá, en el puntito que yo veo, que es donde quiero llegar, trabajarlo. Porque para el éxito, para llegar donde uno quiere, depende el 70% de uno mismo. Digo yo siempre, el resto depende del entorno que te rodea. Y entonces no es cuestión de luchar con las fuerzas, porque con las fuerzas no llegamos a ninguna parte. Es cuestión de una convicción interna y poner uno de su parte, la constancia, el trabajo diario, la disciplina, y se llega, se llega. Entonces yo siempre digo, no hay que cansarse a mitad del camino, no hay que decir lo que estoy haciendo no tiene sentido, no hay que decir la tutora o el tutor o el profesor no me quiere y me pone trabas y no, 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 no. Cuanto más trabas te ponga el profesor, mejor tienes que ser para llegar donde quieres llegar. Entonces yo creo que esa disciplina y esa constancia han hecho que haya superado, haya llegado y haya hecho una realidad los objetivos de mi vida en parte, ¿no? Porque todavía sigo viviendo, me queda algún que otro año, alguna que otra década para terminar esta fase, pero sí, todavía sigo disciplinándome, sigo luchando, sigo procurando para seguir dando respuesta a los objetivos de mi vida. Ese ha sido mi gran reto, la autosuperación. Desde pequeña hasta ahora, la autosuperación. Excelente. Yo creo que una de las ponencias o los en vivos que hacemos en Instagram, muchos jóvenes me comentan, yo quería estudiar medicina, pero la carrera es muy larga, no sé si lo voy a poder hacer. Entonces creo que es importante que la vean a usted como que, ok, si la señora Roca ha podido,
una trayectoria tan larga y sigue autosuperándose y sigue aprendiendo. ¿Por qué tú no, que acabas de empezar? O sea, ni siquiera han pasado 2 años en la universidad, ya es como que, no quiero seguir aquí. Entonces, la segunda pregunta que tengo, encaminado un poco a nuestra charla, a la entrevista, ¿no? Usted me comentó que fue partícipe, una de las voluntarias o parte activa de lo que es los test en el laboratorio para lo de la COVID. Mm. Entonces, quería saber un poco en cuanto a la sanidad en general de lo que es la región africana, en concreto en Guinea Ecuatorial, ¿cuáles han sido esos desafíos, ¿no? Desde el 2020 hasta ahora que usted podría mencionar? De la sanidad de Guinea Ecuatorial me quiere decir, ¿no? Los retos. Sí, Mire, los retos, estos desafíos de la salud y de la sanidad en Guinea Ecuatorial son los mismos que ocupamos prácticamente toda África, y para no decir toda África, pues me voy a centrar en el África Central. Hay problemas muy serios que tenemos que vencer, ¿no? Y nosotras las mujeres, que somos cuidadoras natas por el hecho de ser mujeres, y si ya estamos en ese sector de la salud, tenemos que intentar ir venciendo cada día más, ¿no? Uno de los grandes retos, el primero que yo apunto siempre, es el tema de la ética. El tema de la ética. Según la traducción clásica del pensamiento moral, se dice que la ética se ocupa de la felicidad humana. Una felicidad que se habla que es asequible y practicable para el ser humano. Yo no voy a decir el hombre, el ser humano. Pero luego, si entramos en todo el tema de la definición que Aristóteles daba a la ética, dice que la ética, que decía que el fin de la ética no es saber en qué consiste ser bueno, sino serlo de verdad. Entonces, cuando una persona dice, yo soy buena persona, y la persona procura la felicidad del otro, realmente está practicando la ética. Y en nuestros sistemas de salud, yo siempre me pregunto, cuando llega un paciente, ¿qué hacemos para que ese paciente sea feliz? ¿Qué hacemos para que esta persona y este paciente vea que hemos sido realmente buenas personas? Porque no solo tenemos que tratar el dolor que trae el paciente físico, porque el paciente cuando llega no es un dolor, no es un problema a solucionar concreto. Esa persona, su estado de salud tiene que ver con su cabeza, el momento emocional que está viviendo, y muchas veces son problemas emocionales. Esa persona tiene que ver con la alteración real fisiológica, pero esta persona también tiene que ver con la alteración de su entorno. Y si llega y nosotros le alteramos más, o simplemente llega y le atendemos como un número más, o simplemente llega y creemos que nos debe todo el favor del mundo y no paramos de gritarle, de darle órdenes, es que acabamos con el paciente. Qué difícil resulta ser amable. Y nuestra profesión lleva todo eso, ¿no? Ser amable. Nuestra profesión lleva el tema de hacer que el paciente cuando llegue, ese paciente se sienta seguro, se sienta acogido, y tenemos que transmitirle no solo esa seguridad, no solo el sosiego, sino tenemos que transmitirle también, aunque incluso muriéndose, que se muera feliz. Pero qué difícil es hacer que el otro experimente eso cuando esté en contacto directo con nosotros. Y ese es el problema. La ética desde el aspecto que entendemos como felicidad, que es asequible y que es practicable. Y desde lo que se entiende por ser bueno, serlo, no solo practicarlo. Desde ahí digo, la ética en nuestros sistemas es una cuestión que lleva un interrogante muy grande. Quitando esta parte de la ética, podemos llevar la ética a la otra parte, que es hacer lo que toca hacer y hacerlo bien. Hacer lo que toca hacer y hacerlo bien.
¿Cuántos problemas tenemos en nuestros contextos que cuando uno llega y dice, muy bien, estoy buscando la salud, y con lo que se encuentra quizás es con un centro o una casa o un establecimiento que no tiene nada que envidiar a una basería, por ejemplo, una basería? ¿Qué quiero decir con eso? La salud no es un medio para enriquecernos. La salud es un servicio. El proporcionar salud es un servicio, es una vocación. No es un negocio para enriquecerse. Pero lo que se ve en nuestros contextos, el ser sanitario tiene que enriquecerse a base del enfermo. Si me dejan la farmacia, ¿cuánto puedo sacar de la farmacia? Si tengo un establecimiento, ¿cómo pongo dentro del establecimiento todo lo que yo no puedo hacer de manera bien hecha? ¿Qué quiero decir? Quien pone una consulta, pone un laboratorio, pone una farmacia, pone todo. Y cuando llega el enfermo, yo le atrapo. Aunque es algo que yo no sé hacer ni puedo yo cuidar, no le remito a la persona que puede. Yo intento sacar todo lo que puedo. Y cuando ya el paciente ya no puede, entonces yo le suelto para ir a morir a otro sitio. Hay que tener muchísimo cuidado. Estamos llamados no solo para cuidar la vida, estamos llamados a protegerla y estamos llamados a respetarla. Y entonces la vida del otro no puede convertirse en un experimento continuo, pero para que yo llegue a tener todavía más posiciones, más poderes, sobre todo más dinero. Esto lo adolece en África, ¿eh? Y tenemos que tener mucho cuidado. Los que tienen su profesión y montan negocio con la profesión, o dentro del sistema público o dentro del sistema privado. Se da en las dos partes. A veces llegas a un hospital para que atiendan bien. A mi familiar tengo que sobornar. Para que me sonría la enfermera le tengo que traer algo. Para que el médico esté más pendiente de mí tengo que hacer no sé qué. Entonces son retos muy difíciles a los que nos tenemos que afrontar y decir, no voy a pactar con esto, no voy a pactar. Otro reto muy grande es el tema de una formación. Pero esa formación yo lo hablo a nivel de ciencias de la salud, pero se puede aplicar en todo, desde la profesora de infantil hasta la profesora universitaria, hasta el ingeniero, hasta el mecánico, hasta el barrendero, quien sea. Tenemos que formarnos. La universidad nos da herramientas, pero la universidad no nos prepara el 100% para afrontar nuestra vida laboral. Una persona que sale de la universidad y se cree que ya sabe todo y a lo único que se dedica es hacer una réplica como un disco que todos los días lo pongo en el mismo sitio, el disco termina siendo rayado, yo no progreso, yo me quedo estática cuando la profesión es algo dinámica. Todas las profesiones son dinámicas y la profesión de la salud todavía más dinámica para que estemos a la altura de poder dar respuesta a los problemas de salud de nuestro entorno. Llegamos a nuestros contextos. Nuestros contextos tropicales creen que la malaria, el paludismo y la tifoidea es lo que hay. ¿Cómo es que un paciente, vaya donde vaya, lo primero que le dicen, tienes paludismo y tienes tifoidea? Nadie busca nada más allá de paludismo y tifoidea. No se lee, no se actualiza, no se pregunta. Este paciente que yo he visto quizá no es paludismo y tifoidea, que yo no le pida paludismo y tifoidea, que yo le escuche, que yo sepa que cuando le hago una pregunta sé dónde quiero llegar. Y según me conteste, voy a otra pregunta para ir viendo dónde tiene el dolor. Muchas veces vienen, no tienen dolor por ningún lado, simplemente tienen preocupaciones. Pero alguien llega a esa preocupación. Otras veces llega, no es ni paludismo ni tifoidea, pero ha tenido familiares con una patología que quizá está naciendo dentro de él. Esa patología que puede ser una patología renal. Pero señores, yo no le pregunto si orina bien, si al día cuánta agua bebe, qué siente cuando hace pis. Hay preguntas que no se hacen. Directamente pedimos.
Y eso es falta de actualización, es falta de estar al día de lo que es nuestra profesión, estudiar todos los días. Y cuando uno llega a casa, preguntarse, he pedido esto a este paciente, mañana qué me traerá, y si me trae esto, ¿qué puedo hacer? No, nadie va por ahí. Y la formación es todos los días. La formación no termina después de la universidad. La formación empieza después de la universidad. Después de la universidad ya es una formación todavía más complicada, pero muy rica, porque no está el profesor para premiarme, no está el profesor para darme una nota, no está el profesor para darme un título, sino está la satisfacción mía de hacer las cosas bien. Y uno tiene que dormir no con el alcohol para que le borre las penas del día o el olvido de lo que ha hecho mal. Tiene que dormir sonriendo diciendo, qué bien lo he hecho hoy. Hoy por lo menos he podido ayudar a una persona a vivir. Esto es lo que hace que durmamos bien. El tema de la formación, el tema de la ética, y otro reto que yo veo en nuestros contextos es el tema de ser ejemplo del cuidado de la vida. Yo no puedo estar diciendo soy un cuidador, yo no puedo estar diciendo soy un sanador, cuando soy la primera persona que la razón de sus males lo lleva a otro sitio, por ejemplo. Me enfermo y lo primero que voy a buscar de mi enfermedad o de mi malestar es al curandero, al brujo o a no sé qué. O soy la primera persona que cuando llega un paciente y me empieza a contar cosas que quizás son de su psicología o de sus males o de sus miedos, entrar y potenciar esos miedos africanos que tenemos y derribarlo, en vez de derribarlo a un especialista, soy la primera persona que le derriba al curandero, porque creo que el curandero le da solución a la vida de esa persona. Los curanderos tienen sus cosas que van bien, yo no me meto ahí, pero cada persona tiene que estar en su sitio. Los que manejaban hierbas antiguamente, esas personas que manejaban hierbas, yo las respeto muchísimo, porque de las hierbas salen también la farmacia y salen los medicamentos. Pero estos que ya empiezan a decir que tu mal depende de otra persona, eso no me lo creo. O que tu mal, sin haberte envenenado directamente, la brujería te está matando. Yo les respeto, pero no les creo. Jamás les he creído, porque la brujería no puede ser para unos y para otros no. Y si somos científicos, vayamos a creer en la ciencia. Y ese es un problema muy serio en África. Muy, muy serio. Porque los mismos profesionales somos los mismos que llevamos a nuestros pacientes al curandero y somos los que practicamos la curandería. Dejando el tema de la curandería, si hemos de ser ejemplo de vida saludable, porque nosotros procuramos la salud y ayudamos a la gente a tener salud, yo no puedo llevar una vida desordenada. ¿Qué quiero decir con una vida desordenada? Voy a poner el ejemplo de mi barrio, ¿no? Yo vivo en el barrio más curioso de Langema, que llaman la zona cero. En la zona cero pasa de todo. Desde que te levantas a las 4 de la mañana porque tienes que ir a hacer deporte, hasta que te vas al trabajo y vuelves del trabajo y vuelves otra vez por la tarde y estás llegando a tu casa a las 7, la gente que dejaste en una puerta bebiendo a las 4 de la mañana, 4:30, son la misma gente que vuelves a ver a las 7 de la tarde, 8 todavía siguen en el mismo sitio bebiendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo no puedo ser ejemplo de vida cuando yo puedo sentarme en un bar a beber, a beber, a beber, a beber, a beber y decir que esto es socialización, que eso es hacer vecindad, que esto es hacer sociedad. La sociedad no pasa por ahí. Tampoco pasa por ahí el que yo diga, es importante vivir, por ejemplo, sin tener este estrés o esta toxicidad en cuanto a los ruidos, y en mi casa no hay silencio. Soy la primera persona que pone la música todavía mucho más elevada y soy una persona que, bueno, me quedo hasta las tantas, no respeto ni las horas del sueño, las horas del descanso, pero yo quiero que mi cabeza funcione y yo quiero dar ejemplo. No,
porque yo llego a mi trabajo estresada, llego a mi trabajo sin las condiciones mínimas para trabajar, porque mi cabeza no funciona bien, porque estoy agotada o estoy bajo efectos de la resaca del día anterior, o simplemente estoy descontrolada porque como fuera de lo que toca y como todo lo que tengo que comer, y tengo un cuerpo que no es ni ejemplo de salud para nadie, pero yo estoy proporcionando salud. Eso no es. Entonces tenemos que ser ejemplo de lo que profesamos. Pasa por ahí. Tenemos una sociedad que si uno no es fuerte, cae fácilmente. Y para no caerse, hay que tener el tiempo ocupado de cosas saludables. Y lo digo porque los médicos, los sanitarios de mi país, son los que más se mueren por cosas que se pueden evitar. Son los que más padecen de enfermedades que se pueden evitar. Entonces, vayamos, y vosotras que sois jóvenes, intentar cambiar un poquito esa imagen de las personas que luego nos dicen, practica lo que tú me estás diciendo, ¿por qué no lo practicas? Entonces, por favor, intentemos serlo, y esto ayudará, y ayudará muchísimo. Y nada, por ahí unos cuantos. Si van saliendo preguntas, iremos avanzando para no ocupar mucho el tiempo de las conversaciones. Oh, ok, sí, sí. Pues, wow, he tomado nota aquí de todos los retos, tengo 1000 preguntas, pero es verdad que tenemos que dejar espacio a la sesión de preguntas para los presentes aquí. Antes de pasar a la sesión de preguntas, tengo como última cosa, lo de los consejos a los jóvenes en el sector de la ciencia y la salud, porque uno de los retos que hemos mencionado usted es la formación, ¿no? Y la plataforma entre estudiantes, siempre estamos abocando por la educación, el aprendizaje continuo, pero no es lo mismo poner en un post ahí, que qué bonito, y seguir esas frases motivacionales que escucharlo de una persona que está en el sector. Sobre la última pregunta que tengo yo, y luego pasamos a la sesión de preguntas, es esa, ¿no? ¿Qué consejos le daría a los jóvenes que se encuentran en lo que es una carrera relacionada con la medicina, biología, todo lo demás? Porque una de las preocupaciones es esa, ¿no? Que muchos quieren trabajar en la región africana, ya sea en Guinea, en Ghana, en alguna otra parte de África, pero tienen esa, no sé cómo llamarlo, esa preocupación de, hey, ¿cómo voy a avanzar en mi carrera en tal medio? ¿Qué puedo hacer para empezar a adquirir tal conocimiento? Entonces, más o menos por ahí va la pregunta. No sé si podría compartir algunos consejos. Muy bien. Cuando digo que tenemos que ser ejemplos de todo. Cuando una persona termina la carrera, como digo, es cuando la empieza de verdad. Y no es cuando cuelga el fonendoscopio, ¿verdad? Y pone la bata y a los pasillos. A mí este paseíto como que no termina de decir quién es quién. Nuestros contextos necesitan, yo apuntaba lo primero, ¿no? Tenemos infraestructuras. En Guinea, por ejemplo, las infraestructuras sanitarias cada vez son más bonitas, ¿no? Quizás los instrumentos no son los adecuados o no los hay, pero hay infraestructuras a veces muy novedosas, muy nuevas, súper bien puestas. Y uno llega a los 2 meses, entra y no sabe ni dónde apoyarse, ni dónde sentarse, ni si toca la puerta para abrirla o no. Yo entro y tengo miedo hasta de coger el pomo de la puerta, ¿no? Para no infectarme. Tan fácil es tener la bata blanca y poner el fonendoscopio, pero a su vez mantener el orden. Cuando yo digo orden, que cada cosa esté donde toca estar. En África es como que el desastre es lo más. Yo entro muchas veces a casas de personas muy cercanas y le digo, por Dios, ¿por qué tienes tantas cosas? ¿Por qué la habitación de los niños es el almacén de tu casa? Todo está metido ahí debajo, no hay aire, todo está, el polvo. Por favor, quítame cosas de medio. No por tener más cosas tienes salud, ¿no? Lo digo en los centros. Cuando se llegue a África, por favor, aunque no haya dinero, no haya nada, demostrar que un espacio es saludable, el orden y la limpieza es vamos, lo más principal.
El médico, el doctor, el no se sabe qué, también puede coger un trapo, pasarlo, no más llegar, por la mañana limpiar su mesa, ordenar y enseñar a limpiar. Aunque no haya una camilla bonita, aunque no hubiera un aparato de electrocardiograma, aunque no hubiera lo más sofisticado, pero cuando llega el enfermo, llega cualquier persona a ese centro que se llama Centro Dedicado a la Salud, que haya orden, higiene de limpieza y que las personas sepan estar. Uno llega a un centro y lo encuentra a la gente tumbada ahí o comiendo donde no toca comer o la suciedad de no sé dónde. Somos capaces de mantener las cosas dentro de la pobreza con dignidad. Es lo primero que yo digo. Viajo a muchos países africanos, muchas ciudades africanas, muchos centros de salud africanos y todos tienen el mismo problema, el orden y la limpieza, cuando somos humanos y podemos. Eso no es cuestión de dinero, es cuestión de voluntad. Además, da felicidad cuando se transmite. Si uno llega, es la doctora o el doctor, y ven que está limpiando, el auxiliar también limpiará. Pero si el doctor es el primero que come donde no toca comer, ensucia y deja todo por medio, todo el mundo ensuciará. No podrá corregir porque le dirán, el primero eres tú. Entonces, yo siempre digo, la sencillez ayuda en ese aspecto. Ayuda. El título no dice nada. Nosotros conseguimos el título, no dice nada. La persona es la que dice qué es ese título que tiene colgado ahí. Intentemos trabajar el aspecto humano, la persona. Por favor, no presumáis de títulos, no va a ninguna parte. La presunción de títulos no va a ninguna parte. Por otro lado, el paciente es un paciente que necesita todo de nosotros. Por favor, no vayamos y lleguemos que cuando llegue el paciente, el primero que grita, el primero que le insulta, el primero que humilla a la familia, no, eso no. El título que llevamos como sanitarios y cuidadores no dice título de autoridad. Estoy por encima de todo, me tienen que venerar y tengo derecho a gritar y tengo derecho a, si quiero comunico y si no quiero no comunico. El paciente se le tiene que hablar desde el lenguaje que entiende y se tiene que explicar bien. Si el paciente no ha entendido, permitir todas las preguntas que sean posibles, que nos haga y que le clarifiquemos. ¿Para qué? Para que su salud se recupere lo mejor posible. No entiendo su lenguaje, busco a alguien que lo entienda, pero con cariño. Muchas veces llegan mal, antes de tomar la pastilla, al salir por la puerta ya se encuentran bien, pero es la manera que nosotros hemos tenido de acoger a este paciente, de entenderlo en su globalidad mental, fisiológica y ambiental. Muchas veces no creemos en esos aspectos. Creemos que le duele esto, le doy el paracetamol y que se lo den rápido y si tengo que explicar un minuto que se vayan. No, eso no cura. El paracetamol no cura. El antipalúdico no cura. Cura más todo lo que engloba el espacio que ayuda a este paciente a encontrarse bien. Y ese espacio pasa por nosotros la mayor parte. Pasa por nosotros. Eso es una de las cosas que digo como consejos de lo que van a encontrar donde se vayan a trabajar o donde sea, que Dios les dé tiempo y les dé la posibilidad de llegar, ¿no? Y por otro lado, que nuestra profesión es vocación, nuestra profesión no es, hasta los economistas, ¿no? Tienen que producir, pero no tienen que ser, entre comillas, usurpadores de los dineros de otros, ¿no? Nuestra profesión es vocación de servicio, vocación gratuita, prácticamente. Tenemos que vivir, es verdad, pero no elegimos las carreras para qué casa voy a construir, qué coche voy a tener, cuántos terrenos voy a tener, no. Estamos tratando personas que necesitan de nuestra ayuda, personas débiles. Pensémoslo bien.
Y muchas veces llegan sin dinero, llegan oliendo, llegan sucios, llegan con sarnas, llegan con úlceras, llegan y no por eso dejamos de ser amables, cariñosos y cercanos con ellos. No siempre llegarán limpios. No siempre, y en nuestros contextos se desprecia mucho y se trata mucho las personas según su posición. No es eso. Nuestra profesión atiende a todos, no por posición. El mismo derecho de cariño tiene la persona más pobre que la más rica, el más sucio que el más limpio. Tienen los mismos derechos cuando llegan a nuestros establecimientos. Pido, por favor, que los sanitarios de esta plataforma, cuando les toque trabajar, sean capaces de acoger a todos. Lo mismo que se puede abrir un abdomen y todo el olor de las tripas te pegan y tienes que aguantar porque estás operando y tienes que quitar quizás un apéndice o tienes que diseccionar unos intestinos y pegarlo y aguantamos en ese quirófano, o drenar un absceso terrible y aguantamos. Lo mismo tenemos que aguantar ahí fuera de la que llega porque está loquita o loquito, del que llega que está muy sucio y huele mal, que hasta todos les tenemos que aguantar. Y no solo aguantar, sino querer y transmitirles la seguridad, el sosiego, el cariño que se merecen para sanarse. Y otra cosa que tenemos como consejo cuando se llegue, cuando llegamos a nuestros centros y cuando lleguéis a África o a los países del sur, llámale África, llámale Asia, llámale América, pero dentro de los primer mundos también hay unos cuarto mundos que son peores que el tercer mundo de África o de los demás. Cuando se llegue ahí a trabajar como médico o como enfermera, por favor, que vuestro trabajo no se quede solo en asistir esa parte de salud que adolece el paciente que entra. Trabajemos mucho con el tema de la educación para la salud. Nuestra labor es mucho más efectiva si centramos nuestra labor en la prevención que en la curación. Si somos capaces de ir a los barrios, a los colegios, a dar charlas para mejorar la salud de la población en cuestiones de prevención, tendremos menos personas enfermas y será una población saludable. Y eso pasa desde cómo ayudar a la gente a mantener la limpieza en sus hogares, la limpieza corporal, cómo enseñar a las personas a cómo alimentarse, cómo enseñar a las personas que el deporte es muy importante, cómo enseñar a las personas que es muy importante dormir, cómo enseñar a las personas que, por favor, el tema de las drogas, aunque sean las que entre comillas llaman drogas blandas, por favor, consuman. No podemos quitarlo de todo, porque es lo que más hay. En el supermercado nadie encuentra nada saludable. Vas al apartado de alcoholes, está a tope. Y cada vez son los productos más baratos y más asequibles para la población. Todo el mundo tiene que beber y emborracharse. Educar para que nuestra población tenga salud. Y no nos cansemos, nos insultarán, como me insultan a veces, o como a veces pues te desprecian o te dicen, va, sal de aquí, ya traes tu cabeza de blancos o ya traes tu cabeza de no se sabe qué. Pero no nos cansemos de educar. Desde el pequeñito que tira el papel al suelo y le dice, por favor, recoge este papel. Porque si el pequeñito recoge el papel, el grande recoge el papel, ayuntamiento tendrá menos problema con la suciedad. Ahora mismo África está llena de basura. Ya no digo mi barrio de Languema o la ciudad de Malabo, llena de basura. Pero seguimos pensando que el ayuntamiento va a hacer todo o el gobierno va a hacer todo. Señores, ¿quién ensucia si tú eres el primero? Que ni reciclas ni procuras provocar o producir menos basura. ¿Quién le toca limpiar tu puerta? ¿Quién le toca limpiar tu hogar? ¿Quién le toca hacer lo que te toca a ti solo, como es el caminar todos los días, como es el hacer un mínimo de deporte? Nadie hace deporte. Entonces, por ahí, que vayamos educando. De 10 que nos escuchen, uno saldrá bien.
uno saldrá bien. No porque no nos quieran escuchar, yo me callo, que venga aquí y le pongo la receta. La receta sola no sirve. Cada vez que viene un paciente es oportunidad para educar, es oportunidad para hablar, es oportunidad para machacar diciendo qué tiene que hacer para tener salud, que tiene que beber agua, no se bebe agua, que tiene que comer fruta, que tiene que comer verdura, cómo se prepara la verdura, cómo se come la fruta. Y lo tenemos todo en nuestro alcance. Educar, que son cosas muy sencillas. Entonces, no vayan solo a las consultas y salgan. La consulta es una oportunidad para educar, es una oportunidad para crear personas, para hacerse ser persona y momento para ser feliz porque hacemos bien el trabajo. Y en la consulta también es lugar para estar cómodo, tanto para mí como para el paciente que llega. Orden y limpieza. Dejo para las preguntas.